Muchachos, ¿cómo están? Presión, Hola Karina, ¿cómo estás? Buenos días. Muchachos, ¿cómo están? Buenos días con todos. Nuevamente, les saluda el profesor Francisco Mendoza. Hoy tenemos una nueva clase del curso Historia del Perú. Así que justo por mes patrio, como todos están con su banderita atrás, ya estamos justo hablando la semana anterior y esta del proceso de independencia. Y como veníamos ya conversando, recuerden ustedes lo siguiente, recuerden ciertos datos previos, ¿ya? Hola Karen, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, buenas tardes. Recuerden ustedes que el proceso de independencia está ligado a una serie de factores internos y externos, ¿ya? Internacionales, regionales, locales, etcétera, que van a terminar restableciéndose. En el caso del factor internacional, le decía la vez pasada, hay muchas cosas que influyen en ese proceso. Influyen las ideas de la Ilustración y su aplicación práctica en la independencia de los Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Influye también el aspecto económico, la revolución industrial inglesa que está en pleno proceso y que busca para su producción textil una mayor cantidad de mercados. América termina siendo una buena opción, pero el problema es que somos un monopolio español y la única manera de romper ese monopolio es separando a América de España. Y por eso es que Inglaterra va a estar respaldando y financiando este proceso. Eh, también hay que tomar en cuenta, ¿ya? También hay que tomar en cuenta los movimientos regionales. Estas ideas de la Ilustración influyen en el pensamiento de la población por obtener autonomía política. Por ejemplo, él le venía hablando la vez pasada de las llamadas juntas de gobierno. Recuerden que cuando se forman las Cortes de Cádiz, se les dijo que esto era muy importante, porque la población comienza ya a tener algo llamado con el nombre de opinión pública. Los candidatos a las Cortes de Cádiz van a terminar apareciendo en lugares como plazas, cafés, o librerías o bibliotecas a conversar con la gente e intentar convencerlo de que voten por ellos. Y la gente va a comenzar a dar propuestas de qué es lo que debe hacer este candidato una vez que sea congresista en Cádiz para terminar defendiendo los intereses de la población. Así que la política, el gobierno, la decisión del gobierno, que antes estaban divorciadas del pueblo, pues ahora inmiscuyen al pueblo y el pueblo se mete en la vida política, va a comenzar a tener conciencia política para terminar planteando ideas de cambios. Muy importante este periodo. Ahora, recuerden que cuando Fernando VII regresa al poder después de la derrota de Napoleón y la constitución de Cádiz, que ya había, digamos, se había comenzado a aplicar, fue eliminada, pues aparecieron un montón de voces discordantes en España y en América. Muchos querían el regreso de la Constitución de Cádiz, se sentían traicionados, y eso avivó en el territorio americano propuestas de separatismo. Recuerden que en muchas ciudades comienzan a aparecer protestas que fueron aplastadas, pero también fuerzas militares que con mayor poder, desde el sur y del norte, las corrientes libertadoras, comenzaron a promover la independencia de estas regiones. La corriente libertadora del sur, la independencia argentina, Chile, respaldan la de Ecuador. La corriente libertadora del norte, la de Colombia, Venezuela y Ecuador y posteriormente Bolivia. Pero no se olviden que llegar al Perú o independizar al Perú terminaba siendo prioritario. ¿Por qué? Porque el Perú terminaba siendo el centro del poder político y militar de los españoles en América y ninguna de las independencias previamente descritas se podría consolidar si es que aún continuaba el poder español en esta región. Por eso mismo, las corrientes libertadoras van a terminar llegando hacia nuestro territorio. En el caso de la corriente libertadora del sur, después de la independencia de Argentina y Chile en Maipú, recuerden que los comerciantes y la Fuerza Naval chilena respaldarán la independencia peruana a través de José de San Martín, que quiere para el Perú una monarquía constitucional y una independencia pacífica, pero que entiende que si esta no se logra, tendrá que utilizarse las acciones armadas. Después del rechazo de una independencia pacífica en la conferencia de Miraflores por el virrey Pezuela, San Martín organiza tropas para terminar rodeando Lima en la expedición a la Sierra Central con la Nueva de Henares, con Cochrane en la toma del puerto del Callao y con San Martín estableciendo una nueva base militar en Huaura, en la zona de Huacho. De tal manera que, y fue muy importante, y no se olviden de eso, que Trujillo termine declarando su independencia, porque con eso la intendencia de Trujillo en todo el norte ya va a terminar también siguiéndolo. De tal manera que más de un tercio del territorio peruano ya se había proclamado independiente del Perú y de Lima, pero Lima todavía seguía reticente a este proceso. Así que Lima fue rodeada y no se permite el ingreso de alimentos.
Con todo esto, recuerden que entre los mismos españoles o realistas comienzan a haber conflictos. El motín de Asnapuquio vota a Pezuela y nombra a la Serna como nuevo virrey. Por más que San Martín intentó negociar con él en la conferencia de Punchauca, no se logró el objetivo, ¿ya? Cuando el virrey La Serna llega a Lima y encuentra la protesta popular por alimentos y que sus tropas mismas se podían quedar sin comida, decidió moverse hacia el Cusco, hacia el sur, donde sí habían recursos y gente que podían engrosar sus filas. Y la nobleza de Lima, temerosa de la protesta popular y la movilización de indígenas de la sierra exigiendo la eliminación del tributo que se le había prometido, y de los cimarrones que habían ido con San Martín y se les había prometido la abolición de la esclavitud, toda esta masa de gente hizo que los nobles de Lima le pidan a San Martín su ingreso a Lima y se establezca la firma y proclamación de la independencia del Perú. Para el 15 de julio ya se había firmado la misma con ciertos acuerdos y el 28 se proclamó, así que el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la causa que Dios defiende. Acá. El nuevo sistema de gobierno, que también vimos en la clase anterior, es el protectorado. Decíamos que el protectorado era un gobierno transitorio. San Martín quiere que se establezca la monarquía constitucional, pero no la quiere imponer. Quiere que el pueblo se ponga del lado de su propuesta e intentará trabajar en ese objetivo. Muchas cosas sucedieron, pero hay un aspecto central de este proceso que es la formación de un organismo, de una organización llamada como la Sociedad Patriótica de Lima. La Sociedad Patriótica era un conjunto de intelectuales que supuestamente iban a publicar una revista para dar a conocer sus conocimientos, pero que en realidad terminaban teniendo otro objetivo. El objetivo era que los intelectuales y científicos respalden la idea de la monarquía constitucional de Cáceres. Bernardo Monteagudo dirige esta institución y termina planteando un debate acerca de qué tipo de gobierno debería tener el Perú. Ese es el llamado primer debate político nacional o primer debate doctrinario. Monteagudo y varios intelectuales defienden la idea de una monarquía, un rey, pero con un poder limitado que se encuentra en el territorio peruano. Por otro lado, otro grupo, encabezado por José Faustino Sánchez Carrión, van a defender la propuesta de la República, un gobierno sin rey, que el pueblo elija a sus representantes, que si bien no estábamos preparados para gobernarnos, como se nos planteaba, pues la única manera de estar preparados es comenzar a gobernarse, con equivocaciones y todo, pero era la mejor forma de ir ganando la experiencia que se requiere. San Martín había enviado una misión a Inglaterra para pedir un préstamo, pero esa misma misión debía buscar un príncipe para que sea rey del Perú. Y van a acusar precisamente a San Martín de todo cuando la gente se entera de eso. Lo van a acusar de traidor, ya lo van a acusar de hispanófilo, de intentar que un español sea nuestro rey a pesar de que nos hemos independizado de ellos y él lo había hecho. Por eso hemos votado al virrey del sur. Por eso le propusiste que sea regente. Por eso es que los españoles siguen viviendo en Lima teniendo amenazada la independencia. Cuando San Martín vino de Guayaquil, de la conferencia de Guayaquil, de la reunión con Simón Bolívar, donde Bolívar dijo que iba a entrar al Perú para liberar el territorio y que no lo quería ver acá, el San Martín, acusado de traidor, decidió irse del país. ¿Ya? Y eso es lo que habíamos dejado a la clase anterior. Cuando San Martín decide retirarse del Perú, recuerden que San Martín, repito, es acusado de monarquista, ¿ya? De monarquista, de hispanófilo, de que los españoles nos sigan gobernando y de traidor. Y él decide retirarse, pero planteando lo siguiente, que no iba a dejar al Perú en anarquía, ¿ya? En desgobierno. O sea, que si los peruanos quieren dirigir a sí mismos, que lo hagan, pero a través de un gobierno que los organice, y ese sería el Congreso. Por eso es que San Martín convoca el primer Congreso peruano, y una vez que este se estableció, San Martín se retiró. Estamos en el Perú, somos locos. Aquí hay una frase interesante, ya dicha por San Martín, en su retiro ya del país, y plantea, dice: peruanos, les dejo establecida la representación nacional, el Congreso de la República, para que los gobiernen. Si depositan en ella ya una total confianza, entonces canten por el triunfo. O sea, den por servido de que si el Congreso los dirige bien, el Perú va a terminar teniendo futuro. Si no lo hacen, la anarquía los va a devorar, ¿ya? Es decir, van a entrar en un caos político del cual no podrán salir. Y cuánta razón tuvo San Martín. Pero es un país de locos, ¿ya? A San Martín le dijeron de todo, el traidor para arriba, el traidor para arriba. Pero cuando el Congreso ya está establecido, el Congreso le da a San Martín una espada de plata, un plato recordatorio, y le prometen darle una cuota mensual para poder mantenerse. San Martín se va diciendo: me han dicho de todo, yo no me terminan tratando bien. Bueno, ¿qué se espera? ¿No?
San Martín se retira, ya San Martín se retira y se forma el primer Congreso peruano. Lo primero que hay que tomar en cuenta ya es este dato que está acá, que está recién apareciendo. Los miembros del Congreso, ya los miembros del Congreso, fueron electos por gremios, ya por gremios, es decir, diferentes grupos de la élite peruana eligieron un grupo de representantes para este Congreso. Habían miembros de la ex nobleza, porque los títulos de nobleza ya han sido anulados, pero la gente los sigue reconociendo como tal. También hay comerciantes, también hay militares, pero en su mayoría, la mayoría de los congresistas terminaron siendo abogados y sacerdotes. ¿Ya? Abogados y sacerdotes. ¿Ya? No se olviden ustedes. Pero ha sido una vieja pregunta de examen de admisión. La mayoría de los representantes en el Congreso eran abogados y sacerdotes. La primera pregunta es, ¿y por qué hay más abogados y sacerdotes? Bueno, abogados por una cuestión lógica. Este congreso, como dice el título, es un congreso constituyente. O sea, la tarea de este congreso es hacer una constitución. Y para poder hacer una constitución, que es el marco legal del país, tenemos que tener personas que sepan de leyes. ¿Y quién más que los abogados? ¿Ok? Por otro lado, ¿por qué tanto sacerdote, profe? Ya, entiendo el abogado, pero ¿por qué tanto sacerdote? Porque recuerden que la única institución presente en todos los lugares del país es la iglesia. Y los sacerdotes o la iglesia ya son 12. Entonces, recuerden ustedes, la iglesia es la única institución presente en todas partes del país, ¿ya? Y por eso es que la presencia de la iglesia termina siendo importante. Ellos son los representantes de muchos pueblos de diferentes provincias. Profe, aguanta, pero la iglesia no estaba aliada con el gobierno español. Más o menos, lo que también debes tomar en cuenta es algo que hicimos antes. Recuerden que con las reformas borbónicas se afectaron a las órdenes religiosas cuando se les quitó sus negocios y se les obligó a pagar impuestos. De tal manera de que ahora había este problema. La iglesia había apoyado en muchos momentos el proceso de independencia, así que estaba de acuerdo con la misma y por eso es que terminó siendo representante de muchos pueblos en esta primera representación nacional o congreso. ¿Ok? Hasta ahí tenemos quienes estaban en el grupo. Ahora, insisto, ese congreso era un congreso constituyente, constituyente. Su tarea es hacer una constitución. Y por eso dice acá, el objetivo es establecer una constitución. Y la primera constitución del Perú es la de 1823. Esta constitución tenía que definir, como dice acá en el objetivo 2, la forma de gobierno. Y había dos propuestas, o monarquía o república. La primera, la monarquía constitucional que había sido defendida por San Martín y su gente, lógicamente ya no iba a tener peso. Y ya no iba a tener peso, ¿por qué? Porque a San Martín lo han declarado traidor y todo lo demás. Entonces, apoyar la idea monárquica no era algo muy sensato que digamos. ¿Ya? Entonces, solamente quedaba la propuesta republicana y eso fue lo que se hizo. Ahora, hay que tomar en cuenta otro datito más. Otro datito más. Cuando hablamos de una república, que es un sistema de gobierno que el Perú tiene hasta la actualidad, recuerden que ya la república se caracteriza por dos cosas. ¿Ya? La palabra república, y espero que lo hayan visto cuando han hablado del tema de Roma, recuerden que la república nace de dos voces, res publicus. Res significa no vaca, res es cosa, y publicus significa del pueblo. La res publicus es la cosa del pueblo. Eso suena medio raro. Eso suena medio raro. Lo que pasa es que en una monarquía, ya el gobierno, arquía, es de uno, el rey. Mientras que en una res publicus, ya el gobierno es cosa del pueblo. El pueblo elige sus autoridades que representan al pueblo y gobiernan en su nombre. Yo te pongo, yo te saco. No me gusta, elijo a otros. Esa es la república. Primera característica, en una república no hay rey. El gobierno está dividido en instituciones y estas instituciones tienen una cuota de poder que tienen que dirigir. ¿Ok? Lo siguiente es que en la república, ya en la república, el poder está dividido en tres grandes poderes. Poder ejecutivo, con el presidente, poder legislativo, el Congreso, y poder judicial, que son los que administran justicia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? En esa constitución de 1823 se estableció que el Perú sea una república.
Y si hay una república, el poder está dividido en tres. El poder judicial se lo agarraron los abogados. ¿Ya? Automáticamente dijeron, este es mi poder, aquí este es mío y nadie más me lo dijo. El poder legislativo, el Congreso, va a ser dirigido por parte de la Iglesia, porque el primer presidente del Congreso peruano va a ser Francisco Javier de Luna Pizarro, que es arzobispo de Lima y primer presidente del Congreso del Perú. La Iglesia toma el control del poder legislativo. El poder ejecutivo, la presidencia, lo tenían que terminar decidiendo los otros grupos que están en el Congreso. Por eso te puse este cuadrito. Los abogados del Poder Judicial, los sacerdotes del Poder Legislativo y los militares, exnobles y comerciantes tienen que escoger al presidente de la República. ¿Ok? No te olvides tú. Ya, no te olvides tú. Entonces, ¿qué pasó? Mira, ¿qué pasó? Cada uno de estos grupos, en lugar de ponerse de acuerdo y escoger un presidente, cada uno quería que su representante sea el presidente y nunca se pusieron de acuerdo. Así que al final establecieron una junta de gobierno o triunvirato, un gobierno de A3. ¿Quiénes van a ser estos tres? ¿Ya? José de la Mar es el representante de los militares. Manuel Salazar y Baquijano es el representante de los nobles, mientras que el representante de los comerciantes es Felipe Antonio de Alvarado. Ya, de esos tres, el presidente de la Junta de Gobierno, más no el presidente de la República, es José de la Mar. ¿Ya? Y esta Junta de Gobierno, el Poder Ejecutivo, se le da una tarea en específico. ¿Cuál es esa tarea? Y la tarea, dice acá, el objetivo es derrotar a las fuerzas realistas que están en el sur del Perú y que todavía terminan siendo una amenaza. ¿Ya? No te olvides tú. ¿Ya? ¿Ya? No te olvides tú. ¿Ah? El objetivo de esta Junta de Gobierno termina siendo derrotar a las fuerzas realistas, es decir, derrotar a los españoles que todavía quedaban en el sur. Ese termina siendo el plan, no te olvides. ¿Ya? No te olvides. Eso es lo que va a pasar. Ahora, ¿qué sucede? ¿Ya? ¿Qué sucedió? Bueno, la cosa se pone medio complicada, ya medio complicada. Si bien ellos tenían una tarea militar, vamos a ver qué sucedió. Esta tarea militar se traduce en la llamada campaña de los puertos intermedios. ¿Qué son las campañas de los puertos intermedios? ¿Ya? Recuerden, el Perú venía teniendo tres grandes puertos en el país. ¿Ya? Tres grandes puertos en el país. Uno era el puerto de Paita en el norte, el otro era el puerto de Callao en el centro y el otro el puerto de Arica en el sur. Tres grandes puertos, no te olvides tú. No te olvides tú. Segunda cuestión. San Martín, cuando todavía estaba por acá, había hecho el siguiente diseño. Vamos a mover nuestras tropas, en diferentes embarcaciones y las vamos a hacer desembarcar de manera sincronizada a la vez en los diferentes puertos intermedios entre el Callao y Arica. ¿Por qué acá? Porque en la zona del sur del Perú estaban las fuerzas realistas todavía. Entonces, si los hacemos desembarcar de manera sincronizada y atacamos a la vez de manera sincronizada a los realistas, ellos no van a saber qué hacer. Van a terminar desesperándose por el ataque en varios puntos, y mientras que los realistas atacan a los patriotas desde el sur, desde Argentina, viene una fuerza militar que los termina derrotando por completo. Ese era el plan. Ese era el plan. No te olvides tú. No te olvides. Entonces, repito, San Martín no es que no haya hecho nada contra la fuerza realista, se la acusa de traidor, por eso era falso. San Martín tenía una estrategia. Pero ahora, esta junta gubernativa va a llevarla o intentar llevarla a la práctica. Repito, estrategia. Las tropas patriotas desembarcando en diversos puertos del sur y haciendo un ataque sincronizado a los puestos militares realistas en el sur, intentarían derrotarlos. ¿Ya? ¿Qué pasó? Esto se iba a ver respaldado por una fuerza militar externa. Se le pidió a Argentina que nos apoye para terminar haciendo las cosas como San Martín había terminado planteando. Pero ¿qué pasó con esta campaña de puertos intermedios? Lamentablemente terminó fracasando. ¿Ya? ¿Y por qué fracasó? Vamos a ver ahorita. ¿Ya? Mira, primera cuestión. ¿Quién dirige la fuerza militar? La dirige Rudecindo Alvarado. No es el miembro de la Junta de Gobierno, sino su hermano, ya, de Felipe Alvarado. Se van a producir algunas batallas, como la batalla de Torata y Moquegua, y se va a terminar perdiendo. ¿Por qué se pierde? Bueno, hay dos cuestiones. Yo pongo como causa el caudillismo, y te explico por qué. Esta estrategia teóricamente funcionaría si es que hubiera un ataque sincronizado, todos atacando a la vez, y planteando que los argentinos vengan desde el sur. Ese era el plan, ese era el proyecto. Pero
El problema es que muchos de estos oficiales van a terminar pensando lo siguiente: ¿y qué tal si yo termino adelantándome, ya, y termino atacando primero y venzo a los realistas? ¿Eso qué me va a dar? Pues nombre. Es decir, yo le gané, ya, a los realistas y yo logré la independencia. De esta forma, ese individualismo, ese caudillismo por parte de estos jefes, es lo que va a terminar haciendo que el ataque sea poco sincronizado, termine siendo débil y terminen siendo derrotados. Es más, atacaron tiempo anterior al que se había planteado, de tal manera que las fuerzas patriotas desde el sur que atacaron desordenadamente perdieron, y las tropas argentinas que vinieron del sur a respaldar vinieron fuera de tiempo y también casi los eliminan, generando el malestar precisamente de los argentinos, pero sobre todo una derrota. Derrota que no solamente significó el fracaso patriota en este ataque, sino que hizo que los realistas, los españoles, avancen hacia Arequipa, comienzan a ganar más espacios y nuestra independencia se vea cada vez más amenazada. El siguiente punto es que tras esta derrota que sucedió, se comienza a observar enfrentamientos entre los caudillos, entre los jefes militares. Lamar hasta ese momento era el militar más destacado, es el que estaba dirigiendo la Junta Militar del Gobierno. Pero, Andrés Santa Cruz, otro caudillo militar, va a salir al frente diciendo que esa junta gubernativa no sirve de nada, ya no sirve de nada, y que ellos tienen la culpa de la derrota que acabamos de tener. Así que Andrés Santa Cruz, caudillo con sus propias tropas, viene a Lima, se planta frente al Congreso y le termina diciendo: o me eliminan esa junta gubernativa y me sacan a Lamar de ahí, que es una desgracia como personaje, me lo sacan a toda la junta gubernativa, o si no lo hacen, yo con mis tropas terminamos cerrando el Congreso, ¿ya? Y ponemos otro nuevo gobernante, ¿ya? Así que ante la amenaza militar de Andrés de Santa Cruz, llamada como el motín de Balconcillo, el Congreso no le quedó otra más que hacer lo que Santa Cruz pedía. Es un golpe de Estado. Del Congreso no solamente tuvo que sacar a la Junta Gubernativa, tuvo que poner como presidente a alguien que Santa Cruz exigió, que era José de la Riva Agüero, que va a ser el primer presidente del Perú. Recuerden, ¿eh? José de la Riva Agüero es la primera persona que va a tener el cargo de presidente, pero no fue electo porque el Congreso quiera, sino porque el Congreso fue obligado. Ya fue obligado, pero es el primer presidente de la República del Perú, José de la Riva Agüero, por este golpe de Estado del llamado motín de Balconcillo. Cuando Ribagüero fue presidente, pues tiene que devolver el favor. Santa Cruz le ha dado el favor de nombrarlo presidente de la República. Y Ribagüero tiene que devolver dicho favor. Repito, ¿cómo así? Ribagüero va a decir: no es que la campaña de los puertos internos esté mal, lo que está mal es quién la ha dirigido, desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar. Esa mala organización es la que nos ha llevado en esa derrota. Por lo tanto, Ribagüero como presidente ya nombra a Santa Cruz, a quien lo ha puesto en el gobierno, como nuevo jefe ya de la segunda campaña Puertos Intermedios. No te olvides tú, ya no te olvides tú. Así que Andrés Santa Cruz dirige la segunda campaña Puertos Intermedios y vamos a ver qué sucede. Ya vamos a ver qué sucede. Bueno, antes que Santa Cruz entre en acciones militares, Santa Cruz o el gobierno peruano le había pedido a Simón Bolívar, miembro de o líder de la Corriente de Libertad del Norte, que por favor nos ayude, ya que envíen tropas para poder ayudarnos. Y Bolívar no envió a cualquier persona. Bolívar se comprometió a enviar a Antonio José de Sucre, su mano derecha, su principal jefe militar, que le había hecho ganar varias batallas en la independencia de Colombia, Venezuela y Ecuador. ¿Verdito? Pero Andrés de Santa Cruz tuvo celo de esa situación. Y Andrés de Santa Cruz, en lugar de esperar que llegue a Sucre, decidió atacar por su propia cuenta. Santa Cruz se precipita al ataque, enfrenta a las tropas realistas en el sur y va a terminar perdiendo en diferentes batallas, como la batalla de Cepita. ¿Ya? Cuando se pierde en la batalla de Cepita, la situación fue complicada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no solamente se va a producir la derrota patriota, sino que, número uno, los realistas avanzan hacia Lima, toman el control de la ciudad. Dice, el general Canterac de los realistas invade la ciudad de Lima. ¿Sabes qué pasó cuando se produce la invasión a Lima? Mucha gente en el Perú
y había jurado ante la nueva constitución y había terminado defendiendo la libertad ante España, pues se dieron cuenta que la libertad se perdió, porque habíamos perdido y ahora los españoles realmente estaban en Lima. Así que mucha gente se sacó el polo de la blanquirroja peruana y se puso la roja de la furia española. ¿Ya? Así cambió la situación. Pues ahora terminaban siendo monarquistas de nuevo y renegaban de la constitución. Mucha otra gente temerosa se metió en sus casas o en las iglesias para confiarse de algún tipo de ataque o venganza española. Pero los españoles solamente pasaron por la ciudad y tomaron la fortaleza del Real Felipe, ya la fortaleza del Real Felipe, que era la zona de defensa del puerto del Callao, porque era un territorio difícil de invadir. El general Rodil de los realistas se quedó precisamente en el Real Felipe. Mientras tanto, en el Congreso ya hay todo un problema. ¿Qué pasó? Se produjo el ataque al sur, se perdió. Sucre llegó desde el norte, desde Venezuela. Cuando llega Sucre va a decir, pues, ya, para que me han hecho venir, ya va a decir Sucre, ya, para que me han hecho venir. Entonces, el Congreso le dijo, mira, ¿sabes qué, señor Sucre? No hay problemas, o sea, suficientes problemas ya tenemos con lo que está pasando en este momento. No hay problema, por favor. O sea, no sea un problema más. Ahora, es más, usted tiene mucha experiencia por el gobierno de la Gran Colombia en el norte. ¿Por qué mejor con su experiencia no nos ayuda a organizar el gobierno en el Perú? Así que Sucre se queda como asesor del Congreso. Pero antes de ser asesor del Congreso, Sucre, no se olviden, termina siendo ¿quién? Es enviado de Simón Bolívar. Y Bolívar lo que quiere, ya te lo había dicho, es ingresar al Perú, conseguir la independencia peruana, incrementar su poder y su renombre. Entonces, Sucre es un hombre de Bolívar. Y Sucre lo que va a hacer es comenzar a generar el escenario para que Bolívar pueda llegar al Perú. ¿Qué cosa es lo que observa Sucre en el Congreso? Lo que observa es que los congresistas, muchos congresistas, no están de acuerdo con Ribagüero. No solamente porque nombró Santa Cruz, que ha perdido la segunda campaña por sus intermedios, sino porque Ribagüero no es un personaje que llegó al gobierno porque el Congreso lo quiso, sino porque lo han impuesto por la fuerza. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasó? Sucre ve este grupo de congresistas que odian a Ribagüero y se les acerca y les dice, "Ah, yo sé que ustedes no quieren a Ribagüero, ¿ya?". Los congresistas dijeron, bueno, yo no sé de qué lado está Sucre. Le dijeron, no, no, como cree usted, Ribagüero es un gran presidente, ¿ya? Pero Sucre dijo, pero yo no creo en eso, ¿ya? Yo creo que Ribagüero es un desastre como gobernante y ustedes lo quieren sacar, sáquenlo, ¿ya? Yo les doy mi apoyo. Entonces, cuando escucharon eso, la gente dice, sí, 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 Ribagüero desgraciado, hay que votarlo, hay que votarlo. Y comenzaron las conspiraciones dentro del Congreso para pedir, escucha bien la palabra porque la has escuchado en los últimos meses, la vacancia, ¿ya?, del presidente Ribagüero. Todo esto se estaba hablando por debajo nada más, ¿eh? Ya por debajo. Entre estos grupos se estaba discutiendo cómo hacer para votar a Ribagüero. Mientras tanto, Sucre, el que le dijo a ese grupo, voten a Ribagüero, ¿ya? El mismo Sucre se acerca a Ribagüero y le dice, Ribagüero, por si acaso, esa manchita que está ahí al fondo te quiere votar, ¿ya? Están buscando tu vacancia, te quieren sacar del gobierno. Y Ribagüero, ¿qué cosa fue lo que hizo? Comenzó a buscar una mancha en el Congreso que se ponga de su lado. En el momento en que los congresistas opositores a Ribagüero pidieron su vacancia, pidieron que lo saquen, Ribagüero ya tenía la mitad del Congreso con él. Así que dijo, no, ustedes son unos conspiradores, ¿ya? Ustedes no quieren el bien del país, quieren sus intereses particulares. Por eso me voy de Lima, va a decir Ribagüero. Y se fue a Trujillo, de donde él era, ¿ya? Porque Ribagüero es el primero que va a terminar proclamando la independencia. Se va para Trujillo con la mitad de los congresistas planteando que en Trujillo estaba el gobierno del Perú. Mientras tanto, la mitad de los congresistas en Lima no reconocía a Ribagüero como presidente y nombraron al Marqués de Torretale como gobernante del país. Un caos tremendo, un caos tremendo. Ahora, no solamente Lima está invadida por los españoles, sino que el Congreso del gobierno estaba dividido en dos. Estaba dividido entre el Congreso limeño con Torretale como presidente y el Congreso trujillano con Ribagüero como presidente. Un caos total. Ante esa cuestión de anarquía, ante esa cuestión de anarquía o desgobierno, la pregunta es, ¿qué pasaba en el Perú? La respuesta es, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Ya? ¿Quién podrá defendernos?
Ante esa anarquía, entonces terminábamos teniendo lo que te estaba mencionando. Ribagüero está en Trujillo, Torretal está en Real Felipe, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió a continuación? ¿Ya? ¿Qué sucedió a continuación? Mira tú. Eh, Sucre había generado una división en el Congreso para que ante el caos la gente le pregunte, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Así que cuando el Congreso limeño hizo la consulta, Sucre dijo, mira, ante todo este caos y situación militar complicada que vienen pasando, quien podría resolver estos problemas es Simón Bolívar, que con su experiencia por la libertad de los territorios del norte, entonces podría ayudarlos para su libertad. Bacán, repito, Sucre dividió el Congreso y luego pone a su representante, a Bolívar, como el hombre que podría solucionar los problemas del Perú. Así fue la movida política, así se mueve la política, se mueve la política. ¿Quieres entender cómo se mueve la política? Mira solamente las elecciones actuales, ¿ya? Ya Keiko ya perdió, todos los reclamos que ha hecho son absurdos, todos se los han desestimado, pero sigue fregando y sigue haciendo alianzas y sigue haciendo pedidos absurdos, ¿ya? Pero es política, es política. Bueno, ¿qué más va a terminar sucediendo? ¿Ya? ¿Qué más va a terminar sucediendo? En todo este proceso, ya mientras que se le pide a Bolívar que venga y todo lo demás, todavía las fuerzas patriotas están buscando la forma de poder comunicarse para organizar la defensa de la capital y acabar con las fuerzas realistas. Es acá donde destaca José Olaya. ¿Ya? José Olaya Balandra es uno de los héroes nacionales que van a ser nombrados en el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque José Olaya era del sector popular, era pescador chorrillano, quien terminaba, dice la leyenda, nadando de Chorrillos al Callao. Hay que tomar en cuenta que Chorrillos al Callao la distancia es muy grande, ya es muy grande. Ahora, profe, pero ¿cómo podría nadar una distancia tan grande? Bueno, es que no crea pues que también va a terminar nadando hacia toda velocidad, ¿no? Es imposible. Lo que puede hacer es ir bordeando el mar, nadando poco a poco, y yendo por el mar para que no lo vean. Esa es una cuestión importante, para que no lo vean. Y lo que él hacía era mandar cartas, ¿ya? Eso, ¿por qué no se mandan un WhatsApp? No hay, pues, no hay. Los carteros es un chasqui marítimo, termina siendo emocional. Hasta que lo capturan y tú sabes lo que pasa, ¿no? Cuando lo capturan con una de estas cartas, lo que hace es comérsela, ¿ya? Para terminar defendiendo la información que terminaba teniendo. La cuestión está en que todo este proceso, el Congreso de Lima, ya el Congreso de Lima, va a terminar pidiéndole finalmente a Simón Bolívar que venga al Perú. ¿Por qué Bolívar? ¿Quién es Bolívar? ¿Qué ha hecho Bolívar? ¿Cuál es su renombre? Bueno, Simón Bolívar es el líder de la corriente libertadora del norte. Pero yo siempre propongo tomar en cuenta que la corriente libertadora del norte tiene dos líderes. Uno es el líder político, diplomático, ideológico, el hombre de la palabra, el intelectual que es Simón Bolívar, y por otro lado tienes al jefe militar de la corriente de la libertad del norte, que es Sucre. Sucre es subordinado a Bolívar. Ya Bolívar es el hombre al mando, pero él es el que piensa, y Sucre es el que actúa. ¿Por qué lo digo así? La única vez que Bolívar dirigió tropas de la corriente libertadora del norte, perdieron batalla. Era muy malo como jefe militar, muy malo. Pero Sucre, si bien era un genial estratega, Sucre era muy malo hablando. Te explico. Cuando había una batalla, el que se ponía al frente del batallón era Simón Bolívar. Con su caballo daba un discurso, las arengas, así se llama, las arengas. ¿Ya? Eso lo deben haber visto en películas antiguas. Siempre los jefes militares se ponen al frente y terminan dando un discurso ¿para qué? Para que la gente se emocione y tenga los ánimos de querer pelear. ¿Ya? De querer pelear. Y no necesariamente tienes que ver una batalla. Si te gusta ver fútbol, ayer debes haber visto la semifinal muy buena de Argentina y Colombia. Y cuando se van a los penales, el arquero de Colombia los comienza a azuzar, a levantar a los colombianos para que vayan con más ánimos a pelear, a patear los penales. Es parte de esto, es una arenga, así se le llama. Entonces, Bolívar era el que daba la arenga porque era muy bueno hablando, ¿ya? Pero una vez que daba la arenga, Bolívar se ponía al frente del batallón con su caballo, avanzando para que todas las tropas lo sigan, pero Bolívar iba avanzando lentito, 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 para que todas las tropas lo sobrepasen. Cuando ya lo sobrepasaban, Bolívar se retiraba. Y quien entraba ahora a dirigir era Sucre. Sucre el estratega, el jefe militar, el que sabía cómo organizar tropas. ¿Ya? Entonces, si Sucre hablaba, la gente no lo seguía. El que calentaba a la gente era Bolívar y el que dirigía las tropas era Sucre. Ese dúo dinámico se complementaba bien y habían logrado grandes acciones. La independencia de Colombia, Ecuador y Venezuela y formar la Gran Colombia. La Gran Colombia, no se olviden, va a terminar existiendo de 1800.
que será 18 más o menos, hasta 1830 en la que se disuelve. De la Gran Colombia, cuando se disuelve en 1830, van a nacer tres países. Esos son Venezuela, Colombia y Ecuador. Díganme ustedes, muchachos, ya que conocen por cultura general o que están viendo el fútbol, ¿qué cosa en común tienen estos tres países? Colombia, Ecuador y Venezuela. A ver, para ver que están La vivos también en bandera, casa. los colores. Claro, los colores de la bandera. No solamente los colores, ¿no? Sino la forma de la bandera. ¿Ya? La forma de la bandera, porque están en la misma distribución. Salvo que unos vienen teniendo una parte del color amarillo un poco más ancho, más delgado, y luego cambian las estrellitas de Venezuela y los escudos. Pero la bandera es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque esa era la bandera de la Gran Colombia. ¿Ya? La bandera de la Gran Colombia. Ahora, cuando en 1830 se disuelven, nacen los países de Venezuela, Colombia y Ecuador. Y tiempo después, mucho tiempo después, la provincia panameña, la provincia de Colombia, que era Panamá, se independiza de Colombia. Que si a ti te preguntan qué países actuales fueron parte de la Gran Colombia, Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Si a ti te preguntan cuando se disolvió la Gran Colombia, qué países nacieron, la respuesta es Venezuela, Colombia y Ecuador. Panamá aparece mucho tiempo después. ¿Ok? Ahora, repito, Simón Bolívar, vamos a retroceder más en el tiempo todavía. Simón Bolívar había sido el miembro dirigente de la llamada Junta de Gobierno de Caracas, de la Junta de Gobierno de Caracas. La Junta de Gobierno de Caracas, como muchas juntas de gobierno, habían sido aplazadas por el virrey Abascal acusadas de separatistas. Todos estos miembros que terminaron huyendo se fueron hacia el Caribe. Y en el Caribe se van a terminar reuniendo en Jamaica. Es importante eso, porque en Jamaica se hicieron dos cosas. Primero, se tuvo contactos con el gobierno inglés, quien terminó pagando, así, literalmente pagando, financiando mercenarios, o sea, gente que pelee en favor de Venezuela, en favor de Simón Bolívar para la independencia de esta zona del norte de Sudamérica. Insisto, profe, ¿por qué Inglaterra está tan metido en este proceso de independencia? Porque los banqueros y los empresarios ingleses quieren independencia de América porque da acceder al mercado americano. Y si yo apoyo a Simón Bolívar tiene que abrirme las puertas de la región que lidere para poder independizar el país. ¿Ya? Pues es así de simple, profe. Pero no es solamente que Bolívar lo hace por el bien de la región. No, 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 esta es política, muchachos. Todos los candidatos a la presidencia tienen financistas, ¿ya? Tienen financistas. Eso fue bien claro, mucho más claro en la elección pasada entre Kuczynski y Keiko. Muy clarito. A Keiko la apoyaba y la apoya el grupo Romero del Banco de Crédito. Y a Kuczynski lo apoyaba el grupo Intercorp, ¿ya? De Interbank, de los Rodríguez Pastor, ¿ya? Que son los dos bancos más poderosos del país. ¿Ya? Al final ganó Kuczynski y el grupo Intercorp terminó teniendo mucho poder. Muchos de los altos funcionarios de esa empresa pasaron a ser ministros del gobierno de Kuczynski y evidentemente esa empresa se vio favorecida. Si ganaba Keiko, pues simplemente iba a ser el Banco de Crédito y los Romero que tuviera más poder. Es política, ya es política. ¿Ya? Hace un tiempo, no sé, ustedes no sé si habrán visto, pero se le acusaba al candidato Julio Guzmán de que si él ganaba iba a terminar poniéndose del lado de los empresarios judíos. ¿Y cuál es lo raro? Si Toledo también lo terminó haciendo. Era parte de alianzas que se terminan buscando hacer para recibir financiamientos y demás en el poder. Ahora, Bolívar, repito, tiene una cercanía tremenda con Inglaterra, ya que va a terminar respaldando la corriente libertadora del norte. Pero hay que tomar en cuenta que gracias a ese apoyo y el impulso a favor de la independencia, Bolívar plantea algo llamado con el nombre de la expedición de los Cayos, así se le llama. La expedición de los Cayos fue la movilización de sus tropas desde el Caribe, con apoyo inglés, hacia el norte de Sudamérica, que está en esta parte del mapa. Ellos van a terminar entrando a lo que ahora vendría a ser Colombia y van a terminar peleando por la independencia de Colombia que se sella en la batalla de Boyacá. ¿Ya? Así como la batalla de Ayacucho es la que culmina la independencia peruana, la batalla de Boyacá es la que logra la independencia de Colombia, el número uno. Luego van a pasar a Venezuela, la cual logra su independencia en la batalla de Carabobo. ¿Ya? Y luego van a terminar llegando a la zona del Ecuador, en la que junto con las tropas de San Martín de la Legión Peruana de la Guardia le van a dar la independencia a Ecuador en la batalla de Pichincha. De esa manera, repito, de esa manera, esas tres regiones, 1, 2 y 3 que están en el mapa, le van a dar vida a la llamada Gran Colombia. ¿Ya? La llamada Gran Colombia. No te olvides tú. Ya no te olvides tú. De esa manera, Bolívar, repito, consigue la independencia de toda esta región y un gran renombre como jefe militar y político ya para la independencia de territorio. Es así, insisto,
que se le termina invitando por presión de Sucre para que venga al territorio peruano. ¿Quién va? Una misión de representantes del Congreso peruano, encabezado por José Faustino Sánchez Carrión. No se olviden que Sánchez Carrión era el que había defendido la propuesta republicana. José Faustino Sánchez Carrión era el llamado solitario de Sayán. Espero que recuerden esa chapa que te dije que le terminaban dando. ¿Ya? Él era el solitario de Sayán, José Faustino Sánchez Carrión. Pero también hay que recordar otra cosa más. ¿De dónde era José Faustino Sánchez Carrión? José Faustino Sánchez Carrión termina siendo de la región de Trujillo. ¿Ya? Él terminaba, él es de Huamachuco, ¿ya? De la zona de la Sierra de la Libertad. ¿Ya? Eh, y tiene precisamente esta idea contraria a Lima. Vuelvo a repetir, es la zona de Trujillo, ¿ya? Y eso incluye a Huamachuco, los que terminan respaldando a San Martín y terminan proclamando la independencia de Lima. ¿Ya? Cuando José Faustino Sánchez Carrión, junto con José Joaquín Olmedo, son los enviados para poder negociar con Simón Bolívar, Olmedo está de más, Sánchez Carrión es el hombre. Sánchez Carrión tiene una reunión con Simón Bolívar y automáticamente hicieron clic, se vieron y aparecieron corazoncitos entre ellos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en una conversación, por más que Sánchez Carrión sabía Bolívar, ya sabía Bolívar de que le iba a decir, por favor, ven al Perú y mira cómo se puede solucionar los problemas, nunca, ya, nunca en una comparación política comienzan de frente con el tema central. Siempre se tiene que ir a hacer un poco de diplomacia, una conversación un poco más amistosa, ya, intentar caerse bien para que la conversación fluya. Mira, de frente Bolívar le terminó diciendo, tengo un problema con Lima, tengo un problema con el Perú. Los limeños son demasiado tibios. ¿Ya? Eso es lo que esa es la propuesta que le termina lanzando Bolívar a Sánchez Carrión. Los limeños son demasiado tibios. ¿A qué se refiere con eso? A que no toman decisiones, ¿ya?, con respecto a la cuestión del gobierno. ¿Ya? O sea, las fuerzas realistas pueden haber sido derrotadas hace rato, pero por no terminar, ya no terminar tomando la decisión de expulsar a los realistas, es que no se logra precisamente una conclusión. ¿Ya? Es de esta manera que Sánchez Carrión, en su visión regional, periférica, fuera de Lima, ya va a terminar diciendo, pues yo estoy de acuerdo contigo. No solamente lo he pensado siempre, sino que además de eso lo he visto ahora que estaba metido en la política. Algo que creo que le dije la vez pasada. El único pata, ¿ya?, o uno de los pocos personajes que hemos tenido en el Perú que siempre tuvo un pensamiento republicano, por independencia, antirrealista, fue José Faustino Sánchez Carrión. Desde que era alumno del Real Convictorio de San Carlos, él terminó dando un discurso de bienvenida al virrey Abascal y le dijo que la independencia era el camino correcto, que nos teníamos que separar de España. O sea, terminó hablándole al virrey y dice que el virreinato no sirve. ¿Ya? O sea, siempre tuve esa idea. Y Sánchez Carrión le dijo a Bolívar, tiene toda la razón, compadre, los limeños son demasiado débiles, ¿ya? Por eso es que no se está logrando lo que se quiere, Y automáticamente entraron en una discusión en donde estuvieron de acuerdo que Lima era el que tenía la culpa de no haberse logrado la independencia hasta hoy. Así que conversaron, repito, la conversación fluyó, ya se entendieron muy rápidamente, así que Sánchez Carrión le hace la propuesta, ya le hace la propuesta. Queremos que vengas al Perú para que pongas orden y soluciones el problema y se logre la independencia peruana. Y Bolívar puso una condición, por eso está acá en la diapositiva, una condición. ¿Cuál fue su condición? Perfecto, yo entro al territorio peruano porque esto es lo necesario, pero yo voy a entrar a un Perú complicado. ¿Cuál es ese Perú complicado? Tenemos a dos congresos, dos presidentes, ya un poder dividido, una fuerza realista en la misma capital, y todo es un caos. Entonces, yo no puedo ir, yo no puedo ir a terminar buscando el apoyo de la población para poder conseguir la independencia. Si yo voy, quiero que me den a mí todo el poder político para poder resolver este problema. Ahora, ¿qué implica eso? Que me nombren dictador. Pero recuerden, nuevamente nos vamos a Historia Universal, clases muy atrás. Roma. Recuerden que los dictadores en Roma terminaban siendo cargos excepcionales. O sea, no siempre había un dictador en Roma. Los dictadores eran cargos que aparecían en caso de extrema crisis. ¿Cuál es una extrema crisis? Teóricamente, si Roma tiene una amenaza de invasión muy fuerte por parte de otro reino o pueblo, o hay una rebelión interna muy poderosa,
las instituciones de gobierno se disuelven, incluido el Senado, y el Senado le da todo el poder a una persona, el dictador, para que él haga lo que fuera necesario con tal de mantener el orden y el gobierno romano. Ese es el plan. Repito, 6 meses, el poder a una sola persona con tal de mantener el orden. ¿Ya? Con tal de mantener el orden. Entonces, Simón Bolívar dijo, ante todo el caos existente, yo llego al Perú siempre y cuando me den el cargo de dictador. Se disuelve el Congreso, me da todo el poder y yo resuelvo lo que existe y voto a los realistas. ¿Bacán? José Faustino Sánchez Carrión llega a Lima con esta propuesta. Reúne a los miembros del Congreso. ¿Y sabe lo que dice Sánchez Carrión? Sánchez Carrión le dice a todo el Congreso, al frente de todos, ustedes son una sarta de cobardes. Ya no se logró la independencia porque ustedes no han querido derrotar a los realistas, porque no se movió los recursos suficientes y la fuerza militar suficiente para eso. El hombre que resuelve ese problema va a terminar siendo Simón Bolívar. Y él pide que él sea dictador. Así que él pide que el Congreso lo reconozca como tal y el Congreso se cierra. Así que ciérranlo, sarta de cobarde, porque si no, no logramos la independencia del Perú. Y van a ser tan cobardes los congresistas que los congresistas cobardes aceptan su cobardía y le dan el poder a Simón Bolívar. Bolívar llega, o sea, Sánchez Carrión los insulta diciéndoles cobardes y ellos cobardemente agachan la cabeza y dicen, sí, 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 que venga Bolívar a resolver el problema. ¿Ya? Así que cuando viene Simón Bolívar, ya, cuando viene Simón Bolívar, Bolívar tiene el cargo de dictador, puede hacer lo que quiera con tal de llegar al poder, el Congreso se cierra, y Simón Bolívar nombra a José Faustino Sánchez Carrión como su secretario de gobierno, que es como hablar del primer ministro, es su mano derecha en el Perú, es el nexo con los líderes políticos nacionales. Pero a Sucre de arranque hay que ponerle un problema, ¿ya? Un problema. Problema número uno, Ribagüero y Torretales, ¿ya? Ribagüero y Torretales, ese es el problema número uno. Ribagüero en Trujillo y Torretales en Lima no quieren reconocer a Simón Bolívar como presidente. Ellos son los presidentes. No lo quieren reconocer como gobernante. Ellos son los presidentes. Cada uno se considera presidente. Así que, por lo tanto, ya se oponen a él y hasta intentan unirse, ya hasta intentan hacer alianzas con el virrey, la Serna, ya contra Simón Bolívar. Y eso es lo más desgraciado, ¿no? Ellos son peruanos. Se supone que está peleando la independencia del Perú. Pero ellos comenzaron a ver sus intereses e intentaron unirse con la Serna, pero la Serna no le interesó unirse con ellos. Así que esa misma división interna facilitó todavía que Bolívar tenga más poder. Bolívar era negro, negro entre comillas. Ya negro entre comillas. ¿A qué me refiero? Bolívar no era negro, negro. Ya no era negro, negro. No era Jerry Minda, no era André Carrillo. Ya no era, no, era un poquito más clarito que yo, ¿ya? Pero para la élite blanca, negro, ¿ya? Y que un negro, como el negro Bolívar, venga a gobernarlos, imposible, ¿ya? No sé si he puesto una imagen de Bolívar acá en negro. Para acá le he puesto la imagen de Bolívar clásica, ¿no? Yo, por acá Bolívar sale blanco, ¿ya? ¿Y por qué me dice que es negro? Es lo mismo que te mostré, espero recuerdes, la vez pasada que hablábamos de Monteagudo, ¿ya? Y si no te acuerdas, te voy a terminar poniendo por acá la siguiente imagen. A ver, vamos a buscar a Simón Bolívar, ¿ya? Si no lo han visto, morenito. Se ve que estoy compartiendo el Google, ¿no? Confírmame que se ve que Sí, estoy profe, sí, compartiendo el sí. Google. ¿Qué? Ok. Ya. Este. Tengo que correr con tus ojos. Este es Simón Bolívar, ¿ya? Simón Bolívar. Simón Bolívar, repito, no es negro, negro. Simón Bolívar tiene el cabello medio ondeado, tiene labios gruesos y todo se lo tapa con los mostachos que tiene, ¿ya? Y esta es la representación que hizo el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela de la imagen real de Simón Bolívar, ¿ya? Simón Bolívar blanco no era, ¿ya? Era lo que en Venezuela llaman pardo, ¿ya? Lo que en Venezuela llaman pardo, ¿ya? Era un sambo, ¿ya? Un sambo medio claro, pero sambo al fin y al cabo, ¿ya? Esta era la imagen de Simón Bolívar. Si te das cuenta, sus fosas nasales medias anchas, los labios de ojos un poquito gruesitos, ya era medio zampito. Y para la élite limeña, ya que un negro, ya como Simón Bolívar lo gobierne, entonces, ya, entonces qué asco. Ya. Eso va a terminar siendo una cuestión importante, ya una cuestión importante. ¿Por qué? Porque no solamente nota o denota el racismo tremendo que veníamos teniendo en el Perú, sino que no se le hizo tan fácil a cada Simón Bolívar. Lo rechazan, repito, los líderes políticos que no quieren perder su poder frente a Bolívar y además de eso hay una fuerte carga racista contra él. Pero no importa, Bolívar los terminó desactivando. Entonces, no se olviden, esto es una pregunta de examen de admisión.
Simón Bolívar encuentra un caos político interno tremendo por este enfrentamiento de Rivadavia y Torretale por el poder, que no querían reconocerlo a él como gobernante. Pero además encuentra otro problema. Hay una gran diferencia, y a mí me encanta resaltar esto, entre San Martín y Bolívar. Mientras que San Martín intentó negociar con la nobleza de Lima y Trujillo, intentó negociar con el virrey de Pezuela, intentó negociarlo un Chaboca con el virrey de la Serna, ¿ya? Y al final lo que hizo fue una estrategia para presionar a los nobles para que le pidan a San Martín que haga la independencia, y luego en el protectorado San Martín quiso que la gente lo respalde para la formación de la monarquía constitucional, mientras que San Martín fue muy negociador, medio conspirador para poder llegar a su objetivo. Bolívar no. Bolívar no. Bolívar era sumamente directo. Ya era un llanero, ya era un venezolano así agresivo. Bolívar dijo, mira, a mí me ha traído para pelear la independencia. ¿Ya? Para pelear la independencia. Pues para pelear, ¿qué necesito yo? Necesito tropas, ¿no? Y necesito planta para esas tropas. ¿Ya? Ahí venía la situación. Entonces, primera cuestión, dinero. ¿De dónde conseguir dinero en una situación económica peruana, con ruptura comercial, sin producción minera y con una situación delicada? Entonces Bolívar dijo, fácil, ¿qué sobra en el Perú? Indios, ¿ya? Entonces, que se cobre el tributo indígena. Los indígenas dijeron, aguanta, papi, aguanta, aguanta. San Martín, en el protectorado, ya me eliminó el tributo indígena y yo no quiero volver a pagar el tributo indígena, así que no te lo voy a pagar. Bolívar dijo, perfecto, no me pagues tributo indígena, ahora me vas a pagar contribución indígena. La misma vaina, pero con diferente nombre. Con diferente nombre. Y Bolívar les dijo, eso sí, a los indígenas, señores, mira, el tributo que yo te estoy cobrando es el mismo que antes. Es el mismo que antes. Tú me estás obligando a que cambie el nombre, nada más. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que ese tributo será solo momentáneo, dijo Simón Bolívar, solo momentáneo. Necesitamos tu apoyo económico para la guerra y cuando la guerra acabe, el tributo se eliminará. Bueno, a los indígenas no le quedó otro más que aceptar, de aceptarlo. Siguiente caso, siguiente caso. Bolívar necesita tropas, necesita gente para que sus tropas se engrosen, porque el virrey La Serna en el sur había logrado incrementar su fuerza militar. Entonces Bolívar, a diferencia de San Martín, que no quería que entren indios, negros, mestizos, mulatos, ambos sectores populares para no prometer cosas que no pueda cumplir, Bolívar va a decir, no, necesitamos a todos. Todos los que puedan entrar, indios, mestizos, mulatos, ambos, negros, rojos, verdes, pícoro, ya, avatar, los azules, todo, que todo, todo el mundo tiene que entrar a la guerra porque ellos tienen más fuerza militar que nosotros. Necesitamos dinero y gente y todos tienen que entrar. Es así que podemos hablar del siguiente punto, las batallas, ya las batallas. Ahí es diferente, repito, Bolívar de frente se va a pelear. Y la primera batalla a tomar en cuenta es la batalla de Junín, ya, la batalla de Junín. Jesús, ¿estás por acá, amigo? Sí, profe, dígame. Jesús, ponle pausa un ratito, por favor. Continuamos. Entonces, te decía, a diferencia de San Martín, Bolívar de frente va a entrar a la guerra y se produce la primera batalla, este proceso que es la batalla de Junín. ¿Ya? ¿Qué pasa en Junín? ¿Ya? ¿Qué pasa en Junín? Junín es una batalla que no debió pasar. ¿Ya? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Es una batalla que no debió pasar, no estaba planificada. Simplemente las tropas patriotas de Bolívar y las realistas de los españoles de la Serna se chocan en la localidad de Junín. Entonces, recuerden otro punto más. Recuerden que en las guerras antiguas, ya en las guerras antiguas, en una batalla, no es que vengan los aviones y un bombardeo. No, 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 no. Las tropas se ponen unos frente a otros. Sus jefes o sus oficiales se ponen en el medio del campo de batalla, deciden si van a pelear o no y los términos del combate. Y una vez que pasa esto, los generales se retiran, se van a la retaguardia de ambas fuerzas y luego comienza el ataque con cañones. Cañones de un lado al otro y la respuesta del otro lado al uno. Luego vienen los ataques de fusiles de los militares, tiran uno, caen los militares de un lado, responden los que quedan, caen los militares del otro y luego recién se enfrentan en el campo de batalla. Los oficiales de las tropas patriotas y las realistas van a terminar llegando a un acuerdo en junio. Sucre, que es el que está dirigiendo las fuerzas, le va a decir a las fuerzas realistas, miren, nosotros no queremos tener pelea con ustedes, pero nos tenemos que pelear porque estamos acá, ¿ya? Pero ya que estamos acá y no es nuestro objetivo pelear en este campo de batalla, vamos a hacer lo siguiente. No te quiero hacer daño,
y por lo tanto no quiero utilizar mis armas de fuego en este momento. Así que te propongo no usar las armas de fuego, ni las mías, ni las tuyas. Cuando Sucre y las fuerzas patriotas plantearon eso, los realistas dijeron, chuma, se le entró la duda, ¿no? Chuma. ¿Y como cuántas, y como cuántas armas ya tendrán los realistas, o disculpa, los patriotas, ya que no quieren utilizarlas, que dicen que no nos quieren hacer daño? Entonces, como les entró la duda, dijeron, ya está bien, no hay que usar armas de fuego. Ante esa pregunta, la respuesta es esta, ¿no? ¿Ya? La pregunta sería, profe, ¿y como cuántas armas de fuego veníamos teniendo? Mira, los españoles tenían 11 cañones de artillería y nosotros teníamos uno, ¿ya? Uno contra 11. Si lo usábamos, nos iban a ganar. Pero tú me acabas de decir que la fuerza patriota le dijeron, no quiero utilizar toda mi fuerza a mitad para no destruirte, ¿eh? ¿Ya? Es que les ganamos el vivo, los atalantamos, ¿ya? Los atalantamos. Bien, en una pelea eso termina siendo normal, ¿ya? Termina siendo normal. Yo no sé si alguna vez, en algún momento de su vida, habrán visto una pelea. O por lo general, cuando hay una pelea, antes de comenzar a agarrarse a golpes, ¿ya? Lo que va a terminar haciendo uno u otro es comenzar a insultarse y decirse un montón de cosas, ¿ya? Y no solamente eso, ¿no? Sino amenazarte, ¿ya? Que sí, que tú eres un tal por cual, que tu mamita así, tu mamita así, tu abuelita de esta manera, que yo conozco a tu gente, que yo conozco tu bar, que conozco tu casa, y te comienzan a atarantarnos para que uno entre en pánico y prefiera no pelear, ¿ya? O sea, ganarte por boquilla. Es lo mismo que hizo Sucre, ¿ya? Le ganó por boquilla. Mira, no te quiero hacer daño con todos los cañones que tengo, en realidad tengo uno nomás, pero tú crees que tienes que yo tengo bastante, ¿ya? Así que los realistas dijeron, no, mejor no usamos cañones. Se decidió que esa batalla ya no tenga armas de fuego. Por eso es que se le conoce con el nombre de la batalla blanca. Porque como no van a haber armas de fuego, entonces solo se usará arma blanca. ¿Qué era el arma blanca? Por ejemplo, las espadas que tenían los oficiales, que son los sables, pero se le llama batalla de los sables. Arma blanca también termina siendo las espadas que estaban unidas a los fusiles, ya las bayonetas. Se utilizará arma blanca, pero no armas de fuego. Como no hay arma de fuego, se le llama batalla sin humo, porque al no disparar un cañón o no disparar un fusil, no hay humo que termine saliendo del campo de batalla. A pesar de eso, a pesar de lograr evitar el uso de las armas de fuego realistas, los realistas seguían teniendo ventaja. ¿En qué? En la cantidad de caballería. Hasta, y recuerden bien eso también, hasta la Primera Guerra Mundial, los caballos o la fuerza de caballería era determinante para una victoria. Pero en la Primera Guerra Mundial, profe, ¿por qué ya dejan de serlo? Por el uso de los alambros de púas. Los caballos no podían sobrepasar esos alambrados y ya eran un problema. Entonces, la caballería realista era mayor que la caballería patriota. Entonces, aún así seguían teniendo ventaja. Cuando la caballería realista comenzó a atacar, ¿ya? La caballería patriota, que quiso repelerlas, se vio débil y comenzaron a retroceder. La caballería se le conoce con el nombre, bueno, hay diferentes tipos de fuerzas de caballería. La que nosotros teníamos eran los húsares, ¿ya? Los húsares, lo que nosotros conocemos como húsares. Los húsares de Junín, ya dirigidos por parte de Isidoro Suárez, ya van a tener que retroceder ante el avance de la caballería realista. Pero mientras iban retrocediendo, se le terminó pidiendo a las fuerzas indígenas que participaban en la batalla, dirigidas por Quispe Virca, por Navala Huachaca, por los montoneros, porque eran grupos de gente sin preparación militar, pero de montones que se van a terminar metiendo a pelear, le dijeron, métanse en el medio. O sea, entre las tropas, entre la caballería peruana que retrocede y la caballería realista que avanza, métanse en el medio. Frénenlos para que nosotros podamos dar la vuelta y poder contraatacar. Ahora la pregunta es, profe, ¿y cómo contienen los indígenas a los caballos? No sé, ya verás, no les quedaba de otra. Los cholos tuvieron que ponerse en el medio. La fuerza indígena tuvo que ponerse en el medio frente a la caballería realista y resistirle. Evidentemente un montón de muertos y chancados en el camino, agarrados a espadazos y demás, pero van a lograr frenar el avance y con eso la caballería de Isidoro Suárez, los húsares de Junín, van a poder dar la vuelta y contraatacar a la fuerza realista, que tuvo que huir, ante el avance de la caballería peruana. Esa fue la victoria del Perú. No es una batalla donde muere un montón de gente, ni de uno ni de otro bando. Pero recuerden que una batalla no se gana porque mates más gente el enemigo. No gana el que mata más, gana el que al fin y al cabo se queda con el terreno en disputa. Y las tropas patriotas se quedaron con el terreno en disputa. Y esa fue una gran victoria.
Más que una gran victoria militar, es una gran victoria anímica. ¿Ya? Por eso les pongo que es una gran victoria anímica de los patriotas. ¿Ya? Es una gran victoria anímica de los patriotas. ¿A qué me refiero con eso? ¿Ya? En esta batalla que se ha logrado vencer, que se ha logrado ganar, en esta victoria que se ha logrado ganar, ya está el ánimo. Ya hemos podido vencer a una fuerza realista superior en armas, superior en caballería. Y si hemos ganado esta, podemos ganar cualquiera. La gente está así, con los ánimos al tope. Ya, con los ánimos al tope. Mientras que la fuerza realista estaba en problema. Ellos han perdido la batalla. No es una gran derrota, pero se produce otro evento. Y es otro evento que también te comenté en la clase anterior. Recuerden ustedes. 1814, después de ser derrotado a Napoleón Bonaparte, regresa al poder Fernando VII, el rey de España. Cuando él regresa, las Cortes de Cádiz lo reciben y le terminan diciendo: señor, ante su ausencia gobernamos en su ausencia, pero establecimos este conjunto de leyes, la Constitución de Cádiz, para poder organizarnos. Y le pedimos que usted la reconozca como el modelo de gobierno que usted también debe seguir. Fernando VII me dijo: bueno, muchas gracias por haber defendido el territorio español, pero yo no fui monarca absoluto y regreso monarca absoluto, así que la Constitución me llega. Y eliminó la Constitución de Cádiz. Entre 1814 y 1820 se vivió en España una tensa lucha entre los monarquistas a favor del absolutismo de Fernando VII y los constitucionalistas, ¿ya?, que estaban a favor de el retorno a la Constitución. ¿Ya? En 1820, el general Rafael del Riego logra, entre comillas, entonces les decía, muchachos, ya les decía, en 1823 el general Rafael del Río logra dar un golpe de Estado y mantiene a Fernando VII en el gobierno, pero aceptando la Constitución de Cádiz. Entre 1820 a 1823 se vive lo que en España se llama como el trienio liberal o el trienio constitucional. Por eso le dije la vez pasada, cuando San Martín negocia con el virrey Pezuela y luego con la Serna y le dice independencia, recuerden que ellos respondieron: no, respeto la Constitución de Cádiz donde todos somos iguales. Ahora, ¿qué pasó? En 1823, la Santa Alianza, una fuerza militar europea encabezada por Austria, Prusia y Rusia, ataca o invade militarmente España, retira a los constitucionalistas y devuelve el poder absoluto a Fernando VII, generándose nuevamente una guerra entre los monarquistas y los constitucionalistas. Profesor, ¿por qué me hablas tanto de lo que está pasando en España si acá hay una acción militar? Es que esa bronca política de España se va a reflejar en el Perú. Hay 4 oficiales realistas, o sea, los 4 altos mandos militares realistas en el Perú son el virrey La Serna, el general Canterac, el general Olañeta y el general Rodil. A Rodil no lo cuentes, Rodil se ha quedado en el Real Felipe, ¿ya? Pero entre estos 3 está Olañeta. Olañeta le va a decir a La Serna y a Canterac una pregunta. Les va a decir: señores, ¿ustedes están a favor de qué? ¿Ya? ¿Están a favor de la Constitución de Cádiz o a favor del poder absoluto del rey? Y la respuesta de La Serna y Canterac fue: nosotros estamos a favor de la Constitución. Olañeta dijo: yo no, yo estoy a favor del poder absoluto del rey y por lo tanto, como diferimos en nuestras ideas, yo no puedo estar compartiendo el campo de batalla con ustedes. Olañeta se retiró, agarró sus tropas y se fue a Bolivia, se fue al Alto Perú. ¿Y por qué ese dato es importante? Mi marido está combatiendo en la Serna y hace 3 meses no ha recibido dinero, más que no dice nada. La pregunta es, profe, ¿y qué pasó acá? Bueno, lo que sucedió es que nosotros salíamos de la batalla de Junín con todos los ánimos de que vengan los españoles, que le ganamos cualquier batalla, que venga quien venga, ¿ya?
mientras que los españoles estaban divididos, ya divididos, porque no estaban de acuerdo si estaban a favor de la monarquía o de la constitución, dividiéndose realmente y debilitando sus tropas. Para la siguiente batalla, Ayacucho, nosotros vamos con el ánimo al tope, mientras que ellos vienen con los ánimos decaídos por el divisionismo interno que tienen. Y eso evidentemente jugó una buena pasada a favor de nosotros. Y la batalla... Aquí mismo en Lima, el batallón Numancia se ha pasado al ejército libertadores. En la batalla de Ayacucho, ya desarrollada el 9 de diciembre de 1824, ya Simón Bolívar no está. Y Simón Bolívar no está porque había caído enfermo, si no me falla la memoria, de tifoidea. ¿Ya? Y quien dirige tanto la fuerza militar como política es su mano derecha, Antonio José de Sucre. ¿Ya? Y se produce la batalla de Ayacucho en la Pampa de la Quinoa, ya a la falda del Cerro Cóndor Cunca, ya se va a terminar peleando esta batalla. Y esta batalla termina siendo importante. No solamente es importante porque vamos a terminar ganando, ¿ya? Sino porque esta batalla es la que sella y consolida la independencia del Perú. ¿Por qué se dice que sella la independencia del Perú? Porque nosotros habíamos estado todavía con las fuerzas realistas en nuestro territorio. Y además sella la independencia de América. ¿Por qué? No te olvides ese concepto. ¿Por qué venían las corrientes libertadoras al Perú? Porque el Perú era el centro del poder político militar de los españoles en América, ¿ya? Así que ahora, con las fuerzas realistas derrotadas en Perú, ya no había quien amenace la independencia en la región. Lo que sí, no hay que olvidar que las tropas realistas, todavía una porción de ellas con Olañeta, seguían en el territorio del Alto Perú. Eso ya es un problema posterior. Ahora, recuerden que en la batalla de Ayacucho, insisto, nosotros venimos con el ánimo al tope, ellos vienen divididos, y la batalla la ganamos, ¿por qué? Porque el virrey La Serna termina siendo tomado prisionero en el campo de batalla. Eso obligó a que los realistas se den por vencidos y se vean obligados a reconocer su derrota y a firmar un acuerdo que es la capitulación de Ayacucho. En esta capitulación de Ayacucho, repito, reconocen su derrota, reconocen la independencia del Perú, pero además de eso, el Perú les va a terminar prometiendo ciertas cosas, ¿ya? ¿Qué les va a terminar prometiendo? Primero, les va a prometer una indemnización económica por los gastos que hayan tenido durante el proceso de la lucha de independencia, ¿ya? Segundo, se les va a terminar prometiendo respetar sus rangos militares y además de eso las propiedades de los españoles en el territorio peruano, ¿ya? ¿Bajo qué argumento? El argumento es, yo respeto la propiedad de los españoles en el Perú y tú, España, respetas la propiedad de los peruanos en España, ¿ya? Ellos pueden seguir manteniendo respectivamente sus propiedades siempre y cuando no estén en contra, por ejemplo, de la independencia peruana, que no conspiren contra ella. Tercero, no te quieres quedar en el territorio peruano a pesar de todas las ventajas. Bueno, te vas. Y si no tienes para irte, el gobierno peruano va a terminar pagando tus gastos de retorno. Profesor, pero a ver, me parece absurdo que le terminemos pagando a los españoles una indemnización. Es que sí era medio absurdo, pero es una cuestión difícil de entender. ¿Por qué? Porque en ninguna guerra en el mundo, el vencedor le paga al vencido, ¿ya? Siempre el vencido, como sea, va a tener que pagar al vencedor. ¿Por qué? Porque el vencedor va a decir, bueno, yo he tenido que gastar plata para terminar pegándote por la guerra que tú me has querido hacer, ¿ya? Entonces tú me vas a tener que devolver eso. El Perú le va a decir, no, mira, ¿sabes qué? Para mantener una buena relación con España, yo voy a pagarte por estos gastos de la lucha de independencia. No te vayas molesto, sigamos siendo amigos. O sea, la cuestión era seguir manteniendo una buena relación con España, lo cual era absurdo, pero es lo que se planteó. Ahora la pregunta es, profe, a pesar de lo absurdo, ¿lo pagamos? Y la respuesta es, no lo pagamos. Ah, profe, no lo pagamos porque somos vivos, porque somos peruanos. No, no lo pagamos porque éramos misios, porque no teníamos plata. Si no, hubiésemos terminado pagando esa deuda. La cuestión está en que la deuda no se pagó, aunque se prometió. Y es importante recordar eso porque más adelante vamos a tener mucha plata por la época del Guano y recuerden que nos va a terminar jugando muy en contra, ya hablaremos de eso luego. Cuando ya se había logrado la independencia, Bolívar, a pesar de que ya había conseguido su objetivo, va a seguir manteniéndose como dictador, ¿ya? Simón Bolívar, ya el Congreso peruano prolonga el gobierno dictatorial de Simón Bolívar porque era exitoso, ¿no? Ya porque había logrado la independencia. Pero ahora viene lo que Bolívar viene teniendo como ideales. Simón Bolívar va a terminar convocando a una reunión de un congreso de los países hispanoamericanos.
llamado como el Congreso de Panamá o Congreso Anfictiónico. ¿Ya? Anfictiónico. En esta reunión se convocaba, ¿ya? ¿A quién? Se convocaba a los representantes de todos los países hispanohablantes desde México hasta Chile. ¿Ya? De México hasta Chile. ¿Cuál era el objetivo de Simón Bolívar? El objetivo de Simón Bolívar era ¿ya? Formar una alianza política, económica y militar, ¿ya? En donde Simón Bolívar sea el líder político y militar de la misma frente a la amenaza, y ese era su argumento, su floro de por qué tenemos que unirnos, para frenar a la Santa Alianza. ¿Qué era la Santa Alianza? No se olviden, de la alianza militar de Austria, Prusia y Rusia, que defiende las monarquías absolutas y que rechazan los movimientos liberales. La independencia de América era un movimiento liberal, ya era un movimiento en contra de la monarquía, en contra del gobierno español y a favor de las libertades de la población, que el pueblo elija a sus representantes. Eso era algo con lo que ellos no concordaban. Así como la Santa Alianza había invadido España para restituir el absolutismo de Fernando VII, Bolívar dijo, esa misma Santa Alianza está intentando organizar una fuerza para atacar a América y devolvernos al dominio español. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que unirnos todos y formar un gobierno conjunto para frenarnos. Cuando Bolívar hizo esa propuesta, los representantes de todos los países que recién se están formando se unieron en Panamá. Cuando estuvieron ahí, hubo dos problemas. El primer problema es que Argentina y Chile vieron algo raro, que habían representantes, además de México, Perú, la Gran Colombia, Argentina, Chile, Centroamérica, habían representantes de Inglaterra y Holanda. Y le preguntaron a Bolívar, ¿y qué hacen ellos acá? Y Bolívar dijo, bueno, lo que pasa es que si la Santa Alianza, un enemigo tan poderoso, nos quiere atacar, ellos podrían ser nuestros aliados. Y es ahí donde Argentina y Chile no estuvieron de acuerdo. No estuvieron de acuerdo, ¿por qué? Porque consideraron que en realidad Bolívar lo que estaba haciendo era juntarnos a toditos para entregarnos comercialmente a Inglaterra. No se olviden, Inglaterra ha financiado la corriente libertadora del norte. Simón Bolívar le debe favores a Inglaterra y el favor era comercial. Y acá estaban todos para aceptar lo que Bolívar quería y se favorezca a Inglaterra principalmente. Por eso es que Argentina, Chile y Centroamérica le dijeron no a la unión de todos los países hispanoamericanos. Entonces, este primer intento de Simón Bolívar terminó fracasando. De esta manera, Bolívar terminó haciendo otra cosa. Creó algo más pequeño llamado como la Federación de los Andes, que unía a países donde él tenía injerencia directa. La Gran Colombia en el norte, al Perú y a Bolivia. Pero Bolivia, ¿de dónde apareció? El Alto Perú, del Alto Perú, terminó siendo liberado por Sucre del general Olañeta, ¿ya? Y Sucre fue nombrado gobernante del territorio. Así que Bolívar era gobernante de la Gran Colombia, dictador en el Perú, y su mano derecha Sucre era presidente de Bolívar, el país de Bolívar, ¿ya? Que luego va a ser llamado Bolivia. Pues, con esos territorios, ya donde tenía directo control, se crea la llamada Federación de los Andes. La Federación de los Andes, ya, la Federación de los Andes se creó con este argumento. Hay que unir política, económica y militarmente estas regiones para frenar la expansión por la selva amazónica de los brasileños, la expansión territorial y la expansión comercial de los Estados Unidos de norte a sur. Esto que está planteando Simón Bolívar es cierto, sucedía, ya sucedía. Y es más, se le considera a Bolívar como una suerte de Nostradamus, de predictor de lo que va a pasar. Si no nos unimos, nos van a terminar comiendo. Y Brasil, en el paso del tiempo, extendió sus dominios por toda la selva. No solamente le quitó territorios a Perú, a Venezuela, a Colombia, a Bolivia, a todo el mundo le quitó territorios, ¿ya? Y además de eso, la expansión comercial de los Estados Unidos, ni qué decirlo. Pero si bien Bolívar estaba muy claro, muy agudo en esa idea, el problema es que Bolívar no buscaba la unión de todos por una cuestión de la defensa de la región. No, Bolívar lo que estaba buscando era unir esos territorios para ponerlos bajo su mano. Simón Bolívar no tuvo oposición, y no tuvo oposición por una cuestión simple. Todos los gobernantes eran o él o Sucre. Cuando se formó la Federación de los Andes, Simón Bolívar va a ser nombrado presidente vitalicio. ¿Ya? Presidente vitalicio. Y el presidente vitalicio ya establece o dirige una república, y este presidente vitalicio establece un congreso vitalicio. Bolívar a dedo escoge los representantes de estas tres regiones, y evidentemente va a poner personas leales a él, no opositores. Y ese congreso vitalicio establece una constitución vitalicia, un marco legal que terminaba garantizando el poder de Simón Bolívar para siempre. Problema: este gobierno de la Federación de los Andes, por más poder que tuviera Bolívar, va a terminar generando una dura oposición. ¿Qué pasó? A más poder para Bolívar, menos poder para otros.
Así que grupos de poder, élites locales, van a rechazar la centralización del poder en manos de Simón Bolívar. Lo rechaza, por ejemplo, ¿quién? Lo rechaza Santander en Venezuela, ¿ya? Que se opone a la constitución vitalicia, planteando precisamente de que la constitución y las leyes van a terminar cambiando en base a las necesidades de la población. Lo rechaza José Nariño en Colombia, lo rechaza en el Perú Manuel Vidaurre y Mariátegui. Las élites de los diferentes grupos, repito, rechazaban el gran poder concentrado por parte de Simón Bolívar. Bolívar impuso la constitución vitalicia que en el Perú solamente duró 49 días. ¿Ya? ¿Y por qué duró tan poquito? Porque ya va a terminar pasando otra cosa. Ante la oposición de Nariño en Colombia y Santander en Venezuela a su centralización del poder, Bolívar decide regresar a la Gran Colombia para intentar calmar a estos opositores. Mientras tanto, Bolívar va a terminar dejando en el gobierno a Santa Cruz, en el Perú. Profesor, ¿y dónde estaba su superamigo José Faustino Sánchez Carrera? Ya había muerto, lamentablemente. Entonces estaba Santa Cruz. De Santa Cruz, cuando se queda como encargado de gobierno, va a tener la presión del Congreso. El Congreso peruano le va a decir a Santa Cruz, le va a decir, nosotros escogimos a Bolívar como dictador para un caso específico, que es derrotar a los realistas, y ya se logró. Pero Bolívar nos ha presionado para que prolonguemos su dictadura, ¿ya? Entonces, te pedimos a ti, Santa Cruz, que por el bien de la patria, ¿ya? Termines devolviendo el poder al Congreso y que el Congreso organice el gobierno ya sin la presión de Simón Bolívar. Es aprovechando, repito, que Bolívar no estaba en el Perú, ¿ya? El Congreso logra convencer a Santa Cruz y Santa Cruz restituye el Congreso. El Congreso decidió separarse de la Federación de los Andes, ya no estar más bajo el mando de Bolívar, y en 1827 pasamos a tener ahora un gobierno totalmente independiente. De 1827 en adelante se va a terminar viviendo una nueva etapa llamada con el nombre de el primer militarismo. El primer militarismo es el periodo, como lo están viendo acá, que dura 45 años, del 27 al 72. Se le llama así porque los militares por primera vez van a asumir el control del gobierno y no lo hacen por poco tiempo, van a gobernar durante 45 años, ¿ya? Durante 45 años. En esos 45 años, una pregunta de examen de admisión antigua de San Marcos fue, ¿cuál fue la institución más poderosa del primer militarismo? Y sin duda, la institución más poderosa es el ejército, porque son los militares los que van a gobernar. Y iremos viendo que eso no es tan real, porque no es el ejército que gobierna, sino son jefes militares con sus tropas que terminan llegando al poder. Este primer militarismo se subdivide en dos etapas. Está el caudillismo militar del 27 al 45 y la época de la prosperidad falaz o la época del guano del 45 al 72. Con dos etapas bien marcadas, ¿eh? Crisis económica ya, e inestabilidad política en el caudillismo militar y crecimiento económico desmesurado por la venta del guano y además de eso cierta estabilidad política comprada con el dinero del guano en la prosperidad falaz. Entonces, son dos etapas muy diferentes que son las que vamos a ver en este momento. Vamos a ver el día de hoy solo las características del caudillismo militar. No vamos a hablar de gobiernos. Los gobiernos los vamos a tocar todavía la próxima semana. ¿Ok? En el caso del caudillismo, ¿qué es lo que encontramos? Primero, ¿cómo estaba económicamente el Perú? Hasta las patas, ¿ya? Por decirlo menos, hasta las patas. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los negocios del Perú previo a la lucha de independencia? Por un lado, era el tema de la agricultura, en las haciendas sobre todo, ¿ya? En los grandes terrenos agrícolas. Pero estos grandes terrenos agrícolas se habían visto perjudicados por la guerra, perjudicados porque se habían convertido en campos de batalla o perjudicados porque su mano de obra, indios o negros, habían sido llevados a pelear a favor de las fuerzas realistas o patriotas, perdiendo trabajadores durante el conflicto de la independencia. Y después del conflicto de la independencia, mucha de esta población decidió no regresar, no regresar donde sus antiguos amos o donde sus antiguos, digamos así, jefes, ya los negros y los indios respectivamente, y se o enrolaban en el ejército para tener una carrera y tener un salario mensual, o se iban a otra provincia donde podían rehacer o reiniciar su vida. De manera que las haciendas agrícolas quedaron muy golpeadas. Segundo, la minería. No había mercurio, ¿ya? El mercurio ahora se traía de España y España no nos vendía mercurio porque nos hemos separado de ellos, ¿ya? Por otro lado, el comercio está muy golpeado por una devaluación monetaria tremenda, ya tremenda, y protestas sociales y levantamientos permanentes. La situación es un caos. ¿De dónde obtiene entonces el Perú plata si el comercio, la minería y la agricultura están frenadas?
Bueno, durante este periodo, como te dije, del gobierno militar, hay una situación económica no muy buena, ya no muy buena, y los ingresos económicos del país son principalmente de dos lugares, ya, pregunta de examen de admisión además. Uno, el tributo indígena. El tributo indígena, que San Martín había eliminado y que Bolívar había restituido supuestamente durante la lucha de independencia, se va a terminar manteniendo todavía 25 años más, ya 25 años más, porque era la población indígena la mayoría poblacional y la principal fuente de ingresos para el Estado. Así que, repito, no se eliminó porque no había plata y porque esta era la principal fuente de ingresos existente. Y segundo, las aduanas. El comercio era complicado. El Perú, ya, o sea, los países en esa época querían tener comercio con Inglaterra porque era el país más poderoso del mundo. Pero había un problema con el Perú. El problema no es que habíamos sido muy leales a España, porque ya nos independizamos. El problema era nuestra posición geográfica. Estamos muy lejos de Inglaterra. Inglaterra está en el norte de Europa. Si Inglaterra quiere tener comercio con nosotros, tiene que pasar todo el océano Atlántico de norte a sur y darle la vuelta a Sudamérica pasando por Chile y luego viniendo al territorio peruano. Estábamos lejos del faro ya comercial que viene teniendo Inglaterra. Estamos muy lejos y eso no nos terminaba beneficiando mucho. A pesar de eso teníamos comercio limitado, pero teníamos comercio con Inglaterra. Además teníamos comercio regional, interno y externo, con los países cercanos. Entonces, ese poco comercio que existía también era una fuente de ingresos para el gobierno y se va a seguir utilizando, ¿ya? Así que el cobro por las aduanas, por el comercio externo del almojarifazgo, que se llama en el virreinato, y el tributo indígena eran las principales fuentes de ingresos para un país económicamente débil, ¿ya? Ahora, tomen en cuenta también de los aspectos sociales. El yatconaje, es decir, la explotación del indio como campesino tributario, se seguía manteniendo. Y la esclavitud, ni qué decirlo, profe, pero San Martín no había establecido la ley de vientres. Sí, pero te dije la vez pasada, el esclavo sigue siendo esclavo. Su hijo será libre, pero su hijo va a ser libre cuando cumpla la mayoría de edad, dentro de 25 años todavía. Así que eso todavía continúa vigente. Ahora, una cuestión que es importante, antes de seguir hablando del tema económico, es este tema, el tema fronterizo. Escúchenlo bien, ¿eh? Escúchenlo bien. Todos los países de América, o sea, no solamente de Sudamérica, todos los países de América que habían sido colonia de España, tenían un problema, ¿ya? Las nuevas repúblicas que se venían formando tenían que no solamente tener un sistema de gobierno, sino un territorio donde gobernar. Y la pregunta es, hasta dónde llegaban los límites o los dominios territoriales de mi país? Esta terminaba siendo una gran duda. Y ante esa duda, ¿qué pasó? Muchos países comenzaban a reclamar territorios. Y el problema es que muchos países reclamaban el mismo territorio. Entonces, para poder evitar conflictos, se decidió lo siguiente, que para poder demarcar las líneas fronterizas de uno y otro país, se iban a establecer dos mecanismos de demarcación. La primera se llamaba el sistema del uti possidetis y la segunda era el sistema de la libre determinación de los pueblos. ¿Cómo era el uti possidetis? Con el uti possidetis. Pregunta de examen de admisión. El uti possidetis parte de un principio, ¿ya? Parte de una premisa. Y la premisa o el principio es, todo lo que fue tuyo, lo seguirá siendo. No se olviden, ¿no? La premisa es, todo lo que fue tuyo, lo seguirá siendo. Esa es la premisa del uti possidetis. Entonces, se estableció lo siguiente, que los territorios donde las audiencias, los centros judiciales del virreinato habían ejercido justicia en la época colonial, eran los territorios que le correspondían a las nuevas repúblicas nacientes. En castellano, repito, en aquellos lugares, en aquellas provincias donde las audiencias habían ejercido justicia, hasta ahí llegaban los territorios de las nuevas repúblicas. Ahora, ¿cómo podríamos decir a qué territorio le corresponde tal región, hasta dónde estuvieron? Bueno, para eso se estableció que se debía utilizar documentos españoles. Los documentos emitidos por España escúchenlo bien, hasta 1808 eran los territorios donde las audiencias podían llegar a hacer juicios. ¿Por qué hasta 1808? Porque en 1808 es invadida España por las tropas napoleónicas. Y ahí ya hubo un desarme legal. Entonces, hasta 1808. Todos los países tenían que demostrar hasta dónde llegaban las audiencias y hasta llegar a sus territorios. Entonces, hasta donde llegaba la audiencia de Quito era Ecuador. Hasta donde llegaba la audiencia de Bogotá era Colombia. Hasta donde llegaba la audiencia de Charcas era Bolivia. Hasta donde llegaba la audiencia de Santiago era Chile. Hasta donde llegaba la audiencia de Lima era Perú. Entonces, repito,
La base judicial de las audiencias era la base territorial de las nuevas repúblicas nacientes. ¿Ok? Entonces, ese era el uti possidetis. Tú mostrabas con documentos emitidos por España y decías, hasta acá fue mi país, y eso se tenía que respetar. Pero hay que tomar en cuenta que España no era muy claro ya con la demarcación de los territorios. Entonces, ¿qué pasaba? Habían territorios muy alejados, por ejemplo, de la Real Audiencia de Lima, en donde ellos no ejercían justicia y donde la Audiencia de Quito sí lo había hecho. Ya sí lo había hecho. Se le había dado permiso por la cercanía geográfica. Entonces la Audiencia de Quito dice, mira, yo no tengo el documento, pero aquí está el juicio que yo he terminado haciendo. ¿Ya? ¿Ya? Aquí está el juicio que yo he hecho en ese territorio, por lo tanto yo he ejercido gobierno en la región y yo debería tener esa provincia dentro de mi territorio. Es como dos países reclamaban una misma provincia, entonces ¿qué se hizo? Se hizo un segundo mecanismo. Un segundo mecanismo un segundo mecanismo termina siendo la llamada libre determinación de los pueblos. Propuesta 1. Si dos países reclamaban una misma provincia porque tenían documentos para demostrarla, esa provincia determina libremente con qué país quiere estar. Esa es la libre determinación de los pueblos. Segunda posibilidad. Una provincia ya que se encuentra en la frontera con otro país, dice lo siguiente. Yo estoy en Perú, pero no quiero estar con Perú. Yo quiero que me pregunten si quiero quedarme en este país o quiero irme al vecino. Recuerden, ¿eh? No es que Tumbes pueda decir, yo quiero irme con Bolivia, que está en el sur. No puede, tiene que ser con el vecino contigo. Entonces, repito, una provincia de un país A puede terminar pidiendo irse al país vecino B. ¿Ya? Y se le tiene que preguntar a través de la libre determinación de los pueblos. Profesor, ¿qué problema se resolvió con esto? Bueno, más adelante vamos a tener, y lo vamos a ver en la próxima clase, una guerra con la Gran Colombia. Y la Gran Colombia nos exigió una serie de territorios, ¿ya? Entre ellos estaban Guayaquil, Tumbes, Jaén y Maynas, ¿ya? Entonces, por uti possidetis, porque nosotros demostramos con documentos, ¿ya? Que Tumbes y Maynas eran nuestros y que la Gran Colombia no tenía nada que reclamar, se quedaron con nosotros. Guayaquil, ya, en papel era nuestro, pero ellos quisieron quedarse con la Gran Colombia, pidieron libre determinación y se fueron con la Gran Colombia. Caso al revés fue Jaén. Jaén había sido parte del Perú, pero luego había pasado al territorio de la Gran Colombia, así que ellos quisieron venir para el Perú y vinieron. No te olvides, el principal mecanismo para poder definir fronteras entre los países era por el sistema de uti possidetis. Si había algún reclamo, las provincias fronterizas podían pasar a uno u otro país por libre determinación de los pueblos. No te olvides. Otro dato más, mirando el mapa que está a tu mano derecha. El Perú actualmente comparte fronteras con 5 países. Ecuador y Colombia por el norte, Brasil por el este, Bolivia por el sudeste y Chile en el sur. En la época, ya después de la independencia, ya lograda las luchas de independencia exitosas, recuerden que se va a terminar teniendo fronteras con 3 países nada más. En el norte no existía Ecuador, Colombia y Venezuela. Todos eran parte de la Gran Colombia, así que teníamos frontera con la Gran Colombia del norte. En el este teníamos frontera con el Brasil y en el sur no teníamos frontera con Chile. Recuerden que la frontera con Chile recién se establece después de la guerra de Guano de Salitre. Pues solamente teníamos frontera con Bolivia. Así que una pregunta clásica es, ¿con cuántos países el Perú tenía frontera a iniciarse la República? Eran solamente 3, Gran Colombia, Brasil y Bolivia. Ya no te olvides, ya no te olvides. Ahora, vamos terminando con el avance. En el tema político y económico, ¿qué podemos hablar precisamente de este Perú que se viene formando? Primero, ¿por qué van a gobernar los militares? ¿Por qué no gobernaron los civiles? Bueno, en realidad los llamados a gobernar el Perú terminaban siendo los criollos civiles. Pero los criollos civiles estaban muy débiles acabada la lucha de independencia. Económicamente, repito, porque sus haciendas han perdido productividad, porque habían sido convertidas en campo de batalla, porque su mano de obra había estado peleando en el proceso de independencia y no regresaron. Entonces, económicamente estaban débiles, porque el comercio con España cayó, porque la minería entró en crisis, un caos tremendo. Y políticamente... los
criollos ya políticamente no eran reconocidos, o ¿Qué sea, españoles picarones se han robado los pantalones? no eran representativos. ¿Por qué? Ya no eran representativos, ¿por qué? Pero bueno, te coronel, él lo prefiere sin miedo. Y tiene pantalones, los llevo pronto ahí. No eran representativos, ya no eran representativos los criollos, ya, o los criollos, porque a la gente no los reconocía como líderes. La gente había terminado, no te olvides esto que te dije la pasada, la gente había peleado en la lucha de independencia a favor de algún caudillo patriota o realista. Y por lo menos, o yo conocía a alguno de ellos, o había escuchado de ellos, o había escuchado del enemigo contrario. Pero estos patas habían obtenido renombre. Y ese renombre les va a ayudar a gobernar. En cambio, los criollos civiles, ¿quién los conocía? Nadie. ¿Ya? Nadie. Entonces, eso debilitó su imagen. Los militares, repito, venían teniendo otra cosa. Tenían prestigio personal por haber participado en la lucha de independencia, pero sobre todo tienen otra cosa. Sobre todo tienen armas. ¿Ya? Armas. Otro dato que te mencioné. El ejército es el nombre, el ejército peruano. Pero en su interior en realidad había varios grupos. Cada gran jefe militar tenía su propia tropa y la terminaba usando a su interés. Por ejemplo, llegar al gobierno. A esos personajes se les conoce con el nombre de caudillos militares. Y de esto va a estar lleno precisamente el gobierno peruano durante esta primera etapa. Los caudillos van a terminar peleándose literalmente por el control del gobierno, ya sea a través de golpe de Estado o guerras civiles, guerras civiles, lo que generaba un tercer punto, ya característico de la política peruana, en la inestabilidad. El Perú era un país inestable. No se sabía si el presidente que llegaba al poder, ya sea por elección o por la fuerza, iba a terminar sus años de gobierno. José de la Mar es el primero. José de la Mar entra en el 27, elegido por el Congreso, y el 29 recibe un golpe de Estado por parte de Agustín Gamarra. Gamarra sí se queda 4 años en el poder, pero con 17 intentos de golpe de Estado en su contra. ¿Ya? Sumamente inestable su poder. El siguiente personaje es Orbegoso, y Orbegoso es un problema, porque con Orbegoso no va a haber un intento de golpe de Estado, hay algo mayor, una guerra civil. En un golpe de Estado, un jefe militar utiliza a su gente, un grupo de gente llega a Palacio de Gobierno, vota al presidente, mata al presidente y se proclama gobernante. En una guerra civil, la población se divide en 2 o 3 o más bandos y se comienzan a pelear por el poder. Una guerra tremenda, un desangre, ya un desangrado de la política nacional por la cantidad de muertos que van a terminar produciéndose. Eso es mucho más grave. 2 guerras civiles en la época de Orbegoso y otras más adelante aún, que más hay que tomar en cuenta. Además de estas guerras civiles, ya hay que tomar en consideración algunos otros aspectos. Los cambios constitucionales. Eso también es parte de la inestabilidad política. Cada presidente va a terminar definiendo una u otra propuesta en el poder, ¿ya? O la propuesta liberal o la propuesta conservadora. Lo lamentable es que cada uno de ellos establecía una constitución que se amolde a los intereses particulares como gobernante o del grupo al que terminaban representando. Y eso hacía, repito, al Perú un país poco predecible, bastante inestable. Las inversiones no querían llegar al Perú porque yo puedo estar a favor de un gobernante liberal que propone la apertura del comercio internacional de Perú, pero no sabemos si un conservador le va a dar un golpe de Estado pasado mañana y mis inversiones y mis objetivos de ganancia puedan terminar cayendo. Así que eso hacía que el gobierno peruano sea bastante inestable, poco predecible y por lo tanto se temía mucho que podía pasar. Otro punto importante, ya para finalizar la clase, termina siendo esto del llamado segundo debate político nacional. ¿Ya? Un ratito, muchachos. Quiero hacerle una consulta a Jesús. Jesús, ¿estás por acá? Jesús, Sí, profe, dígame. Jesús, no me enviaste ahora las dirigidas de los chicos. ¿Los tienes tú? La 15, perdón, debe estar ahí en el internet, pero te lo mando por el WhatsApp ahorita. Sí, por favor. Ya, sigamos, muchachos. Entonces, en el caso de las características políticas, te explico, ya te explico. En el caso de los liberales, o en el caso peruano, ¿qué pasaba? En el protectorado, te decía al principio de la clase, te hacía recordar, se produce el primer debate político nacional. ¿Qué tipo de gobierno deberíamos tener? ¿República o monarquía? Se escogió la república. Ahora, el nuevo gran debate que se venía teniendo era, ¿pero qué tipo de república deberíamos tener? Ante esa pregunta, hubieron dos bandos, los liberales y los conservadores.
Los liberales, ya los liberales proponían esto llamado con el nombre de una república federal. ¿Qué es una república federal? Una república federal se caracterizaba porque cada uno de los departamentos en los que estaba dividido el país iba a tener autonomía administrativa. Cobrarían sus impuestos y manejarían su propio presupuesto, generando esto que está acá, una descentralización política y administrativa del país. Es decir, que Lima no tenga todo el control, sino que cada departamento sea autónomo, puedan tomar sus propias decisiones. Esa era la característica de una república federal. Los conservadores, por el contrario, son el antónimo, ya, de lo que los liberales proponen. Ellos plantean una república unitaria, y la república unitaria se caracterizaba por el centralismo. ¿Qué significa? De que los departamentos del país tenían que someterse a lo que la capital diga. O sea, la capital era la que establecía el cobro de los impuestos, era la que manejaba el presupuesto, era la que decía cómo se gobernaba el país. Eso es lo que decían los conservadores. Entonces, estamos ante un gobierno centralizado en la capital, los conservadores, y un gobierno con mayor autonomía de cada departamento, los liberales. Eso no es el único punto. La diferencia también estaba con respecto al gobierno. La Ilustración, la corriente intelectual que, digamos así, es el sustento de las revoluciones y la lucha en la independencia, tuvo entre sus intelectuales a Montesquieu. Y Montesquieu planteaba una división de poderes y un equilibrio de poderes. O sea, el poder ejecutivo no manda sobre el Congreso, ni el Congreso sobre el Poder Judicial, ni el Poder Judicial sobre el presidente. Cada uno tiene un poder específico y entre ellos hay un equilibrio. Esa es la propuesta. Pero ese es falso. Ese es falso. ¿Por qué? Porque lo que siempre ha existido es un gran enfrentamiento entre el presidente y el Congreso. ¿Quién tiene más poder? Los liberales proponían una descentralización. Darle más poder al presidente implicaría centralizar el poder, la decisión en una persona, ¿ya? Y ellos no están de acuerdo con eso. Ellos van a plantear que así como cada departamento es autónomo para decidir su presupuesto, cada departamento también debe tener, o los departamentos representados en el Congreso deben tener más poder. Por eso es que ellos planteaban que el primer poder del Estado es el Congreso. Y por eso planteaban que debe haber un Congreso, un legislativo fuerte y un ejecutivo débil. O sea, un presidente que no tenga tanto poder frente al Congreso, que es el que debe decidir las políticas del país. Los conservadores son el antónimo, ¿ya? Si los liberales hablaban de un legislativo fuerte, los conservadores hablan de un ejecutivo fuerte, ¿ya? Y un legislativo débil. O sea, para ellos el poder debe concentrarse en una persona que guíe el desarrollo del país a través de la figura del presidente. Así que había esas diferencias. Y ahí viene lo que no te había explicado, el término económico. Los liberales defienden el librecambismo, ¿ya? El librecambismo, ¿ya? Y el librecambismo se caracteriza por qué, muchachos y muchachas. El librecambismo plantea la reducción de los aranceles. ¿Qué es el arancel? Es el impuesto a la importación. Entonces ellos plantean, si yo reduzco los aranceles, estoy abriendo las puertas y los puertos de mi país para el acceso de ingresos o de productos extranjeros, de inversiones, de productos, de ventas, de maquinarias. Pero ¿cuál era su lógica? Su lógica era, si yo cobro menos impuestos y atraigo el comercio extranjero, entonces ese país que me vende productos también tiene que comprar los míos. Precisamente los liberales buscaban, como le estoy poniendo acá en el cuadro, atraer principalmente a Inglaterra, que era el país más poderoso del mundo de aquel entonces. Pero ¿quiénes eran los que estaban detrás de esa propuesta? Detrás de esa propuesta estaba Arequipa, Cusco y Puno. Si nos vamos al mapa anterior, Arequipa, Cusco y Puno, ¿dónde están? Aquí está Arequipa, mira tú de verde claro, aquí está Cusco de marrón y Puno de rojo. Este era el sur del país. Arequipa producía algodón y Cusco y Puno, territorios altoandinos, producían lana. Lana y algodón que eran materia prima para la industria textil que manejaba Inglaterra. Cuando ellos decían, yo voy a cobrar pocos impuestos para que venga Inglaterra, la lógica era, sí, pero así como Inglaterra nos vende sus maquinarias y su ropa, ellos tienen que comprar en materia prima. Entonces, este grupo estaba defendiendo sus intereses económicos y por eso defendían el librecambismo. Los conservadores eran todo lo contrario. Si los librecambistas decían bajos aranceles para atraer el comercio extranjero, los conservadores decían no, proteccionismo. Altos aranceles, vamos a ponerle altos impuestos a los productos extranjeros para defender o proteger el producto nacional. ¿Por qué lo decían? Porque Lima tenía una gran cantidad de talleres de producción de ropa, pero a mano, porque no teníamos las maquinarias que tenía Inglaterra. Entonces ellos decían, yo no puedo competir contra los productos ingleses y el precio de los productos ingleses hecho a máquina.
Por eso mismo, para defender mis talleres hay que ponerle más impuestos. Profe, está bien, hay que defender la producción nacional. Sí, pero ellos lo hacían no con ese afán, ellos lo hacían con el afán de no quiero competir nada más, ¿ya? No quiero competir. Te decían, vamos a ponerle alto impuesto al producto inglés para defender el producto nacional. Pero además, con esto decían, cerramos el comercio al extranjero. El que no estaba de acuerdo era Trujillo, la otra ciudad poderosa del país. Trujillo, que era todo el norte del país, producía azúcar, ¿ya? Azúcar. Y el azúcar no se consumía solo dentro del Perú. El principal mercado para el azúcar peruano era Chile. Chile nos vendía trigo, ¿ya? Y nosotros le vendíamos azúcar a ellos. Entonces, ellos no estaban de acuerdo con cerrar el comercio internacional. Por eso es que se planteó, los conservadores dijeron, no al comercio internacional con países que sean más desarrollados como nosotros, sí al comercio internacional con países que tengan nuestro mismo poder, o comercio regional, ¿ya? ¿Con quién? Con Chile, con Argentina, con Ecuador, con Colombia. Con ellos sí, con otros no, ¿ya? Entonces, todo el mundo defendía, y eso lo quiero que llegues a tomar en cuenta, que cuando hablamos de liberales y conservadores, puede parecer en el aspecto político una mejor propuesta la de los liberales, y en el aspecto económico una mejor propuesta la de los conservadores. Pero en realidad no interesa. En realidad son dos grupos de poder comercial, económicos, que están peleándose por llegar al gobierno y utilizar las leyes en favor de sus intereses económicos. Eso hay que tomar en cuenta para este proceso. ¿Qué pasó? Esto terminó generando esta inestabilidad, porque vamos a tener, y con esto cierro, un gobierno pendular. ¿Qué significa eso? Que el primer gobierno, el de José de la Mar, va a terminar teniendo una tendencia política liberal, pero Agustín Gamarra va a tener una tendencia política y económica totalmente conservadora y proteccionista. Y luego pasamos a quién? A Orbegoso, que es liberal, y luego pasamos a Salaverry conservador, luego viene la Confederación Peruano-Boliviana Liberal, luego viene Gamarra en su segundo gobierno conservador, y luego un periodo de crisis total en la anarquía, ¿ya? En este periodo que encontramos, que el gobierno pasa de un lado al otro, por eso hablamos de un gobierno pendular. El gran problema, ¿sabes cuál fue? El gran problema es que no es que alternaron el gobierno, no es que los liberales gobernaron un tiempo, desarrollaron sus ideas y luego vinieron los conservadores y la complementaron, no. Cuando los liberales gobernaron, dijeron, este es el modelo a seguir, ya, bajos aranceles, ya descentralismo, más poder para el Congreso. Los conservadores llegaban y decían, no, de esa manera el Perú no progresa, no se defiende a los peruanos, se eliminan las medidas de los liberales y vamos a reconstruir la patria bajo nuestra idea. Bueno, comenzaron a hacerlo, ¿ya? Luego venían los liberales y decían, no, este nos ha generado atraso, hay que eliminarlo y reconstruir el país bajo nuestra propuesta. Al final nunca se pusieron de acuerdo. Y ese es el peor error que ha tenido el Perú en su historia, ¿ya? Ese es el peor error que ha tenido el Perú en su historia. Nunca se han puesto de acuerdo en una política en conjunto. Siempre se han defendido los intereses particulares. Y lamentablemente por eso seguimos siendo una república débil, ¿ya? Pero eso es lo que pasó durante 18 años en esta primera etapa. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí, ya vamos a dejarlo ahí y vamos a pasar a ver algunas de sus preguntas dirigidas, ¿ok? Que hace ratito las tengo acá ya. Vamos a cargarlo para poder trabajar con ustedes las preguntas dirigidas.